Bueno, entonces, hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu gente? Hola, bueno, acá pasándola, Pero todo bien, ¿o no? pasándola. Para mí, bien, con algunas preocupaciones de gente que está contagiada. He sabido de gente que ha muerto con este cuento. Claro, Conozco gente que trabaja en el servicio público, en hospitales y en los consultorios y no la están pasando nada bien. Entonces, frente a todo ese escenario, es para nada fácil decir abiertamente bien. claro, claro, claro. Ya, yo funciono, yo estoy sano, estoy tocando, estoy haciendo cosas, pero el escenario está complejo, no está fácil para nadie, además fuera de los problemas de la salud, los problemas sanitarios, los problemas políticos. Creo que al final uno lo puede, los que estamos nos sentimos bien en este momento es porque estamos sobreviviendo a todo esto, pero también con la disposición a estar con las personas o conversar. Eso creo que Claro, va por ahí. claro, no, sí, entiendo, entiendo. Sí, sí, la verdad es que es bastante complejo. Como que las situaciones cambian día a día y allá mucho más todavía, como que la cosa ya se está desbordando de una manera como que no se había pensado, así que sí, es complejo. Claro, en Valdivia, ¿cómo se ve el panorama? Mira, yo no conozco así como tú mucha gente de la salud, entonces como que el tema no lo entiendo bien, pero por suerte mi familia y mis cercanos, digamos, no han tenido mayor problema con eso, por suerte. Ujú. Em, y nada, tengo entendido que están mandando gente para allá porque algunos hospitales no están dando como abasto, cosa que es súper entendible. Em, pero está así, como que no. O sea, la gente igual sale, como que no. Falta todavía eso de la cuarentena más rígida, pero lamentablemente los trabajos y trabajadores, algunos no pueden cesar, entonces sobre todo el ambulante o el que vende cosas en su casa, como que es el que siempre se lo cagan siempre. Entonces es complejo todo el tema, y es bastante como difícil de encarar desde muchas miradas y sobre todo lo económico, que la gente es lo que está pidiendo. Y que sea, a mí la verdad es que em, a través de mi hermano me entero de cosas y como que ellos se meten como más en el tema de entender la movida. Estaba viendo lo de estas cajas familiares que al final eran Ujú. para algunos, algunos, o que llegó para gente que realmente no lo necesitaba. Entonces como que pasan esos desórdenes políticos que uno dice, pero no están ayudando a nadie realmente, como que al final es todo para limpiar una imagen y lo hacen mal, más encima. Es bastante decepcionante. Pero bueno, pasemos a otro punto. La Claro. idea no es desanimarnos y perder la dinámica con toda esa problemática, ¿no? Bueno, comencemos, Marcelo. Me gustaría saber Claro. cuáles fueron tus inicios en la música, cómo fue tu infancia, si estuvo un poco relacionada, si hay más músicos en tu familia. Uf, yo soy el único músico de la familia. eh, Nací en una familia donde los músicos es algo raro ser músico. Y empecé a tocar guitarra muy chico, a los 7 años. Creo que simplemente me llamó la atención, vi a una persona por ahí tocando en una fiesta familiar de un tío agricultor que en su casa hacía las fiestas familiares, invitaba gente y por ahí vi un dúo, un guitarrista con un acordeón tocando folclore y de ahí vino la pataleta con los papás para querer tener un instrumento. Y de Claro. ahí llegó la primera guitarra y de ahí hasta ahora.
¿Y esa primera guitarra que fue como una guitarra clásica? Fue una guitarra, era una guitarra de la Casa Amarilla, y, y nada, y ahí empecé a ir a los talleres de folclore del colegio, y, y de ahí para adelante pasando por muchas músicas, tocando eh, rock, tocando heavy metal, tocando ska, la época, Pasaste tocando por todo. punk, haciendo música súper densa, metido, harta calle en ese tiempo, tipo de los 14 15 años, ya mucho, mucha realidad encima, entendiendo cómo funcionaba la calle, cómo quizá gracias a la música conocí demasiada gente, salí del círculo, digamos, del niño que tiene que ir al colegio, llegar a la casa, hacer las tareas. Eh, yo empecé a tocar ya a los 14 años, estaba tocando en bandas y tocaba con músicos mucho mayores que yo, tipo 20 22 años, que los conocí también por situaciones, circunstancias muy locas de la vida. Me invitaron a tocar y me conseguían permiso con mis papás. Entonces, y así empecé a ir a las tocatas también, me conseguían permisos, entonces iba a tocatas, qué sé yo, universitarias, un cabro chico metido en carretes universitarios, y con todo lo que significa, o sea, Claro, con todo el carrete que implica, y, y claro, y ahí uno también conoce mucho más de música, de personas. eh, Cada vez ha sido más importante ir entendiendo como filosofía por un lado, ir conociendo los entornos políticos, porque en el fondo cuando uno hace música también está haciendo política, eh, la política es todo, somos esta misma comunicación, claro, parto hablando desde cómo llego a la música, pero también no deja de ser un trasfondo político, en el sentido de que en- yo cuando empecé a tocar en los años fines de los 80, ujú, 85, 80 y tanto hacia acá, eh, estamos hablando de fines, fin de la dictadura, claro, y en los años 90, los primeros años de la supuesta democracia, pero resulta que también uno salía a la calle y estaban los pacos ahí, eh, había un movimiento político, había una forma yo pasé por varios colegios, pasé por varias educaciones, porque también ya el hecho de estar haciendo música, estar compartiendo con gente, entre comillas, desordenada, también te lleva a tener una relación diferente con la autoridad, con claro. lo que es el colegio. O entonces, por ejemplo, yo salí de básica, de octavo básico, y entré a estudiar a una industrial. Estaba estudiando electricidad y resulta que yo quería estudiar electrónica, pero mi objetivo de estudiar electrónica era fabricarme mi amplificador. Ya. Entonces, estaba netamente relacionado con la música, pero como no hay historia de ser músico en la familia, entonces la resolución era decir, bueno, yo fabrico mi amplificador, fabrico y lo puedo reparar, algo que en ese momento no estaba cerca. O sea, lo invento, como sea. Claro, claro. Buscar lo que tengo a la mano Claro, para obligarme a vincularlo a la música en algún sentido. exacto. Y luego eso,
por ejemplo, repetí un curso porque no me gustó lo que estaba, cómo estaba funcionando en la industrial, cómo no era lo que yo estaba buscando. Aprendí las herramientas que necesitaba y lo demás me hacía ruido. Yo quería tocar y quería, eh, estaba con la cabeza en otro lado que no tenía que ver con la escuela. Ok. Y así repetí, hice que me echaran, hubo malas ondas ahí con profesores, me echaron del colegio, me recibieron en un científico humanista, donde primer año llegué a puro hinchar pelotas al colegio, y segundo año ya no quería estar más ahí y sabía que ya estaba pronto a terminar y no quería estar ahí en ese colegio, y con la relación familiar también, entonces decidí que me echaran del colegio, y la mejor forma que me echaran fue entregar pruebas en blanco, con nombre. Entonces saqué el peor promedio posible, tuve un semestre entero entregando esas pruebas y me echaron, y en ese proceso descubrí que existían los dos cursos en uno, y terminé haciendo dos cursos en uno, ahí saqué el cuarto medio, y ese mismo año entré al primer año básico de guitarra en la Católica, que dicho sea de paso, antes había audicionado, creo que te lo había contado ahí en la historia que te mandé, había, pos- me habían conseguido una entrevista con la Jimena Matamoros en la Chile y nada, excluido por ser zurdo, por tomar la guitarra al revés. Por ser zurdo. Claro, discriminado, la constante discriminación de los zurdos. Exacto. Yo creo, no tengo conocimientos de otro zurdo que tenga estudios de guitarra clásica, al menos dentro de mi generación. Entonces, no sé, para mí conseguir la primera guitarra eléctrica fue mucho tiempo. O sea, la primera guitarra eléctrica la compré en el Persa Bio Bio. Claro. Y después cuando pude comprar una Fender, tuve que esperar más de 6 meses que llegara porque no había. Y la primera guitarra clásica que tuve, que fue hecha para mí, que me la hizo un luthier, conocí también esto de andar callejeando, conocí un señor bajista que era chofer de micro y que él conocía a un luthier muy cerca de mi casa, que a 3 cuadras, y que es un amigo mío. Tengo 3 guitarras que me ha hecho él. Esta guitarra de 7 cuerdas que tengo ahora me la hizo este señor Luthier, que es un señor que comenzó haciendo guitarras en la Tizona. Comenzó con Wow. Leonardo Rodríguez, el que es el que inició la Tizona, eh, don Luis Molina y Leonardo Rodríguez partieron haciendo guitarras debajo de un parrón. Ya. Y don Luis Molina me ha contado, yo lo conozco a él desde los 15, desde que yo tenía 15 años, o sea, estoy hablando hace Claro, toda una vida. 27 años atrás. Lo conozco todo ese tiempo. La primera guitarra que me hizo, me la hizo especial para mí, para zurdo, Qué y bacán. con eso empecé a estudiar guitarra clásica. Entonces, tengo esa historia, tengo esa imagen, o sea, he tenido la suerte de ir conociendo lo que podríamos llamar la gente precisa en el momento preciso Claro. para Justo cayeron, mantenerme se haciendo mi movieron todas música. las fichas y justo agarraste eso. Qué bacán. Oye, Claro, tu guitarra, tienes también ahora una guitarra de 7 para zurdo, eléctrica, ¿no? sí, sí, una de Oye, pero jazz. eso es una joya ese instrumento, está bacán, es muy hermoso. Esa, no sé si viste unos videos que subí Sí, tocando sí, sí, dos sí. Los que subiste tandas de swing. en Facebook, bueno, Claro, perdón, en YouTube tienes harto material ahí. Sí, hay claro, para escuchar y escuchar. Tienes un montón de videos, así que está muy recomendable escuchar, meterse ahí a chusmear en YouTube. sí. Bueno, estoy subiendo ahí videos desde el 2009, que me compré la primera cámara. Y
y ahí empecé a subir, me acuerdo, empecé a hacer videos, básicamente porque el 2009 publicamos el libro, La dinámica del discurso improvisado. Y cuando publicamos el libro, el trío Sol, que era con el que trabajamos, más el lingüista, bueno, nos dispersamos y casualmente yo me quedé sin ninguna pega, me quedé en la ruina económica Chuta, y fue como empezar a hacer todo de nuevo y entre eso logré comprarme una cámara de segunda mano y empecé a grabar videos. Por ahí me obligaron a, a hacerme el Facebook, a entrar a Facebook y empecé a grabar videos primero solo y después con una amiga haciendo bossa nova y resultó ser que con esos videos empecé a tener pegas después. claro, Empecé a publicar en Facebook y me empezaron a llamar para tocar en eventos y cosas, eh, tocando música brasilera. Y de hecho, ese fue mi vuelta a la guitarra acústica con cuerda nylon, claro. porque cuando después de titularme, yo me titulé de guitarra clásica el 2006 2006. y, guard- y guardé la guitarra clásica, la guardé, ¿no? Claro. De Lo hecho, pusiste el dentro del armario, 2004 que cerraste la egresé, puerta y claro, ahí nos vemos. 2004 me corté las uñas y me agarré solamente la guitarra de jazz. Ya, Y retomé la guitarra para dar mi título porque dije, bueno, me saqué el pillo pensando en participar en un concurso de guitarra. Ya había participado en Liliana Pérez Corey antes, me fue, creo que bastante bien. Entonces después dije, bueno, postulo de nuevo, voy de nuevo al concurso y aprovecho el repertorio para dar el título. Y así me titulé. Y al final me titulé y dije, nada, filo con el concurso, no me interesa competir con la música. Pero así me titulé. Y nada, al otro día del título estaba odiando el mundo porque dije, solté los proyectos que más me gustaban, porque ya venía haciendo mucha improvisación, solté los proyectos que más me gustan por un título y por algo que no sé si estoy conforme con lo que significa. Pero bueno, lo saqué y ahí también fue otro proceso de empezar de nuevo. claro. Oye, y de ahí en adelante, una vez que saliste que, o sea, que terminaste tu título y como que tu camino académico, ¿qué pasó luego de eso? Luego de eso, es que en paralelo siempre he hecho muchas cosas distintas. Siempre he estado, por ejemplo, con una pata en la música, en el jazz. Siempre me han gustado los folclores, las músicas tradicionales. Eh, Hubo mucho tiempo que estuve tocando música colombiana y mucho antes de que apareciera el movimiento que apareció después como la nueva cumbia chilena. Claro. Yo estuve Como toda esa tocando, onda media huachaca, como tirado como una fusión ahí de cumbia que no es tradicional colombiana y todo eso. claro, claro, como un poco antes de Chico Trujillo, hablando de nuevo 2002, 2004, como por esos años, armamos una sonora con compañeros de la universidad. Estaba en la universidad estudiando guitarra clásica y ya tocaba en la Big Band de la universidad. Me tocó hacer en algún momento los últimos años, tipo por el 2009, 2010, fui como el ayudante del director. Muchas veces me tocó a mí dirigir la orquesta de la Big Band Bueno, y fue tremendo viaje porque pararse por primera vez ante una orquesta, dirigir, es, sobre todo si uno no tiene instrucción de director, claro, si no hay como un conocimiento tan eh, duro del tema. claro, o sea, entre medio también tomé algunas clases particulares de arreglos, de armonía de jazz. Entonces, los últimos años de guitarra clásica
fui autodidacta, llegué a un acuerdo con el profesor porque yo estaba mandando a la mierda a la universidad y el profesor me dijo, me consideraba un buen alumno y me ofreció dar los exámenes y terminar la carrera y, y eso fue lo que hice. O sea, llegaba a fin de año, mostraba el repertorio le mostraba en 2 clases el repertorio del examen y pasaba de año. Así también me titulé. Entonces siempre mi trabajo fue súper autodidacta. El trabajo, lo que aprendí, por ejemplo, de las clases de armonía y de arreglos, todo eso lo pasé al trabajo de técnica de la guitarra clásica. Y, y en paralelo me estudiaba el repertorio que tenía que tocar para la universidad y entre medio también iba a los ensayos de Big Band y entre medio me juntaba con otros amigos a improvisar. Entonces Estaba ahí, era estar todos haciendo los música días tenía todo ahí el tiempo. algo, claro. O sea, es levantarse haciendo música y irse porque ya no te dan más los párpados para estar funcionando. Entonces, claro, eso, lo que soy yo es eso ahora. Eso que tú veías en YouTube, incluso me atrevería a decir, es una parte de todo lo que he hecho, porque hay una época, no sé, creo que mandé también por ahí un MySpace que tengo de la Claro, banda sí, sí, Esfinge, sí. que fue una banda de metal del año 98. Y, y en ese tiempo ya me creía un Ingui Martin mezclado con Hendrix, con Steve Vai, con Satriani. Entonces están todas esas vertientes que al final, para mí, la- el lugar que más me acoge, creo, es el mundo de la música improvisada, Ok, porque en el fondo no me amarra. Incluso volviendo al tema de la política, creo que hacer política para mí en este momento es trabajar desde la pedagogía, desde el aprendizaje, desde las metodologías, desde el compartir, desde consolidar redes de confianza. claro. Creo que ese es el tema para mí en este momento más clave, consolidar redes de confianza donde yo converso contigo ahora y que te agradezco muchísimo el espacio y la disponibilidad. Encuentro muy notable lo que estás haciendo Muchas gracias, muchas gracias. y, y claro, y esto es hacer, hacer redes de confianza implica que nosotros podemos tocar juntos cuando tenga que ser, Claro, cuando cuando suceda en algún se momento. dé, y yo sé, que por lo que estoy viendo, por lo que he ido viendo de lo que está explicando, me parece notable y sé que sobre todo a través de conversación, lo que hemos podido hablar, eh, sé que o puedo contar contigo, con tu red para echar a andar cosas. Y lo mismo, Claro, está la red de la gente que yo conozco, que la pongo a disposición lo que me preguntes, y sobre genial, todo si genial. podemos, ya cuando se crea una red de confianza, quiere decir que al, yo tengo acceso o digamos, tengo una posible conexión con tus confianzas Claro, claro. y viceversa. Claro, Tú ahí es tienes donde se va haciendo el acceso a entramado, mis digamos. confianzas. Exacto. Y de hecho, lo que estamos necesitando actualmente, sobre todo ahora con pandemia, con las problemáticas políticas que tenemos que ser comunidad. Y, y construir la comunidad no es de firmar un contrato, sino que es de conocernos, es de hablarnos, es de escucharnos, es de respetarnos, es de querer, de querer de que todo alcance para todos, es de respetarnos, es de buscar
consolidar algo que de hecho desde la dictadura se rompió magistralmente, claro. porque lo que consolidó la dictadura es mantenernos aislados y compitiendo. Una de las peores cosas que ha sucedido y que por eso, si recuerdas cuando te hablé recién de participar en el concurso, Ujú. la sensación de concursar es la peor. O sea, cómo después de reflexionar sobre todo esto, cómo podemos competir con música, cómo podemos competir con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, con nuestro sentir. No ¿Y cómo, podemos competir con y cómo eso. me siento ganador y cómo el otro se siente perdedor de cierta manera y cómo se truncan o benefician los proyectos por ganar o por en un momento ser evaluado y todas esas cosas? Exacto. Siempre tuve muchos problemas con el ser evaluado por las comisiones. O sea, al principio, los primeros años de conservatorio era entrar tenso a la sala donde estaba la comisión que te evalúa. En el fondo ahí estamos hablando de relaciones de poder. Gente que está que se creen con un poder. Imagínate, uno cuando quiere aprender encuentra gente que admira, uno aprende de los que admira. Mm. Y cuando uno llega al conservatorio, a las escuelas tradicionales, resulta que los profesores eligen a los alumnos, cosa que me parece totalmente absurdo. Si uno ya puede dar ciertas, mostrar ciertas capacidades, pero si vas a trabajar con un maestro, tienes que conocer qué música, cuál es el sentir del maestro. Claro. Tienes que sentir una afinidad con ese maestro. Yo recuerdo las primeras clases con mi profesor de guitarra en la Católica, recuerdo cuando me dijo, tienes que olvidarte de todo lo que sabes porque vamos a empezar de cero, todo de nuevo. Ahora lo pienso y es una aberración brutal, porque te están negando. Tienes que Claro, dejar de ser tú para ser como se debe ser. Y ese deber ser es una aberración contra las personas, contra nuestra humanidad y sobre todo si hablamos de música, nosotros nos estamos mostrando, nosotros cuando nos paramos en un escenario estamos siendo seres humanos eh, con, con, con una sobreexposición, estamos expuestos a todo, estamos desprotegidos. claro, Entonces, eh, ¿cómo vas a competir desde ese lugar? ¿Cómo vas a ser juzgado de ese lugar? ¿Cómo alguien se va a, a exponer esperando ser calificado? claro. Me parece Oye, aberrante. sí, sabes que me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque a mí me pasó mucho tiempo eso. Y yo igual estaba en una institución que a diferencia allá, o puede ser que el tiempo lo hizo muy diferente, pero acá la mayoría, creo que todas las instituciones, tú puedes elegir tus profes, pero ojo, que Ujú. depende, si el profe ya se llenó su horario, digamos, a veces te Claro. quedan profes que no elige nadie porque o son muy nuevos, ¿cachai? O no son conocidos. Ujú. No digo que sean malos, obviamente, pero como que Claro, pasa eso, ¿cachai? Entonces como que lo que me he dado cuenta acá, medio que todos buscan a los más famosos, una cosa así, ¿cachai? claro, Entonces, obviamente, sí, obviamente te va a servir la experiencia de un músico que ya lleva su carrera y todo eso, pero al final, si es de entregar conocimientos se trata, yo creo que cualquier profe tiene las capacidades de hacerlo. Y a lo otro también que iba es un poco con esto de la evaluación, de la nota o de la sala de clase. Mi hermano en Puntuales, él es maestro, es profe de lenguaje ujú, y me decía, pues, como que todo está hecho de una forma muy estructurada, ¿cachai? Porque todos nos sentamos, todos tenemos que mirar el pizarrón, el profe se pone a escribir y qué sé yo. Y, y la música
que es todo lo contrario a este sistema que es como tan lineal, tan estructurado, pero de alguna forma igual se enseña así, po. Igual como que nos ponemos, nos sentamos en nuestra, agarramos nuestro cuadernito, empezamos a escribir, escuchamos todo eso. Entonces, como que, y aparte de eso, para tener una nota, o sea, si yo hago algo bien, que creo que está bien, porque yo creo que todos los alumnos en los primeros años realmente no entendemos qué estamos haciendo hasta mucho tiempo después, cuando ya era esto, porque es como agarrar la guitarra, bueno, la agarro, tengo una buena postura, pero realmente sé que es una buena postura, o sé por qué tengo que ponerlo, a veces no, es como, yo creo que todos los estudiantes en un comienzo somos medio como monitos, vamos imitando. Y ese, yo creo que ese es Mm. el problema grave de la evaluación, porque estamos haciendo bien, estamos imitando bien, digamos, para tener una nota, y eso realmente no está evaluando nada, sobre todo en música, cuando el objetivo principal es hacer música, y para hacer música la puede hacer desde cualquier lado, entonces creo que las instituciones hoy en día, como que, sobre todo de música y de arte, yo creo que también como que un poquito más general, deberían salirse un poco de esta sistematización, digamos, de alguna forma, y entender que el arte es una expresión y lo puedo hacer desde cualquier forma, así como el que escribe libros lo hace como se le planta, o no sé, la persona que danza se mueve de tal forma porque él quiere demostrar eso, como que los músicos en un comienzo no estamos no tenemos tanta esa libertad hasta después. Y también como que abro el diálogo a un tema que me parece como muy interesante, que es que curiosamente en las escuelas de música o en los conservatorios o universidades no se genera música, para mí. Se reproduce un montón, se reinterpreta lo que quieras, hay Exacto, mucha técnica, mucha armonía, está todo lindo eso, pero los exacto. alumnos no están dispuestos a crear, porque tampoco se da ese espacio. Por ejemplo, yo tenía clase de guitarra y a veces me daban ganas de mostrarle, oye, profe, ¿sabes que hice un tema? Tal vez no era nada, tal vez era una idea. Y lo hice con varios y me dijeron, oh, qué bonito. Y como que quedaba ahí, pero yo decía, pero igual se puede entablar una conversación de lo que estoy haciendo. Bueno, si me necesito más técnica, veamos desde mi música, así lo incorporo mejor. Entonces, como que hay como, no sé si te ha pasado, no sé si qué opinas, igual me gustaría que abordar un poquito, si, yo creo que tú tienes mucha más experiencia que yo. Sí, quiero ir al punto de nuestra identidad, porque ahí aparece nuestra identidad. Y la identidad que tenemos, al menos lo que yo percibo, no es que sea totalmente así, es muy probable que haya muchas cosas que estén cambiando, sobre todo ahora este último tiempo. O mi percepción es que, como decía antes, el modelo nos ha hecho competir a todos. Entonces, en ese mundo de competencia, eh, hemos perdido la identidad. No sabemos quiénes somos. Los que estamos haciendo música, no sabemos quiénes somos. Lo, Me atrevo a decirlo desde la experiencia personal. O sea, yo salí del conservatorio y, y uno no sabe quién es, qué hace, por qué. Uno puede tocar bien, uno puede sacar una buena nota. ¿Y a qué le importa? ¿Para qué? ¿Para qué te sacas una buena nota? ¿A quién le importa? Pero resulta que la escuela docta clásica mira, o al menos en el tiempo que yo estudié, miraba los folclores como músicas menores, como músicas que no necesitaban estudio, que no necesitaban gran cosa, eran músicas menores. O sea, qué falta de respeto con nuestra propia identidad. ¿Qué pasa con también? Veía el mundo de los jazzistas, también me di muchas vueltas, estuve muy cercano al club de jazz acá en Santiago, y, y el mundo del jazz era eh, tocar los estándares, subirse a las jam, eh, tocar los patrones, aprenderse las frases, transcribir frases, tocar al estilo de tal o cual músico. Y, pero, por ejemplo,
había una distancia gigantesca entre el docto, el músico de conservatorio, con el músico de jazz. Entonces uno entraba al club de jazz, era como, a mí me sucedió veces también que me presentaban gente y me decía, pero él es clásico. O sea, eh, conoce el jazz, le gusta, pero en realidad él es músico clásico. Y pasaba también dentro del conservatorio donde decían, no, toca bien, pero es popular, es músico popular. Entonces, la necesidad de ponerte una etiqueta, porque también no sabemos, como nosotros no sabemos quiénes somos, tenemos que andar etiquetando hacia afuera. Y ese etiquetar hacia afuera implica anularse también a uno mismo. Claro, O sea, mirémonos al espejo sin filtros. Mirémonos al espejo. ¿Qué hay? Hay seres sintientes, como dice Galeano, sentipensantes. Y, y vamos a repetir lo que hay que repetir. Ahora, hace un par de años, con la guitarra de 7 retomé el repertorio de Bach, pero desde una mirada súper, creo que distante a lo que aprendí del conservatorio. La estoy tocando simplemente porque me fascina y porque estoy descubriendo músicas, descubriendo las digitaciones para la guitarra de 7 cuerdas. claro, Descubrí que puedo tocar, si afino la séptima cuerda en la, puedo tocar la suite 2 3 para la laúd sin tener que octavar ninguna nota. Y es increíble cómo cambia la percepción del instrumento. Y hacerlo estudiándose, no sé, 3 compases durante 2 meses, porque quiero lograr esa digitación, pero porque a mí me gusta. Y es porque claro, yo la fui descubriendo. Y resulta que a los 2 meses después no me gustó. Y me doy el tiempo para cambiarla. Y después dejo de estudiar Bach 3 meses porque me agoté y estoy improvisando o resulta que me tocó una época tocando con pegas, tocando en otros proyectos y dejé de estudiar. Simplemente dejé de estudiar y de repente me acuerdo y cuando me quedó de tiempo libre retomo Bach y volví donde quedé y resulta que reviso las digitaciones y las cambio otra vez y hago otra cosa o me pongo a jugar con ellas. Entonces, el estudio pasa a ser algo mucho más entretenido. Agarro, ahora agarro Bach, eh, pensar, por ejemplo, una suite de Bach, ahora la estoy mirando como si estuviera tocando, es como, lo imagino como una versión reducida de una pasión. Qué sé claro, yo, pensar la pasión San Juan según San Mateo, ¿por qué no? Si la suite 1, la suite 2, la suite 3, Preludio, Fuga y Allegro, o la suite para cello, ¿qué pasa si son una versión reducida para un solo instrumento de la Pasión según San Mateo o de la misa en si bemol o alguna de estas obras que si uno va también a Bach, resulta que era un tipo con una creencia gigantesca, él creía en un Dios, aparte que él estaba en una época en que, poquito después de Descartes, donde Dios ya no era el mismo Dios de la Edad Media. claro, Bach era luterano, protestante, entonces estamos hablando de que había otra creencia de Bach. Apareció también Spinoza, que hablaba de la inmanencia de Dios, considerado también como el doble marrano porque lo echaron del judaísmo y lo echaron del catolicismo. Entonces, eh, él habla de Dios, la inmanencia de Dios, que en el fondo Dios no es que esté en un lugar, sino que es todo. claro, Esto no tiene por qué ir a un templo a rezarle a Dios y Dios es todo. Soy yo también. Entonces, si
¿qué pasa si Bach tuviera considerada esa forma de creencia de Dios? Resulta que ahí podría explicarse su visión de la música, por qué esta genialidad y esta creatividad inconmensurable. Resulta que ahí yo creo que él creía en otro Dios que no es el Dios apaleado y clavado en un palo. Con tanta Eh, publicidad. claro, claro. Y eso, o sea, vuelvo al tema de la identidad con eso. O sea, Bach al tocar, al componer, al improvisar, él simplemente se dedicó a ser él y su creencia, él y más que creer, es simplemente lo que él está haciendo, lo que le está pasando. Componía, o sea, escuchar el arte de la fuga, sobre todo escuchar Contrapuntos 14, que es la fuga inconclusa, que es cuando, Perdón. o sea, según cuenta la historia, la fuga inconclusa, él la estaba dictando cuando ya estaba ciego o casi ya sin ver, y estaba dictando y el viejo se muere y la fuga queda hasta ahí. Y escuchar, cuando uno empieza a entender eso, eh, resulta que te da otra concepción de la vida. Mi análisis personal del contrapunto, que es la única fuga triple, que en realidad originalmente es cuádruple, es una fuga triple que tiene tres músicas totalmente distintas. En síntesis, ahora, el primer, la primera fuga es, yo la resumo, mi análisis como emocional, mi análisis de vida de esa fuga, es que en ese primer momento de la fuga es una fuga que, que es desde el niño, desde el dependiente, desde la persona que depende de otros y que explica desde ese lugar. Después, en la segunda fuga, es la independencia. Por eso también es más rápido, corre contra sí mismo, busca sostenerse, busca ganarse la vida, ganarse el pan, ganar confianza. Entonces, pero a ese en algún momento se le aparece su niño interno, se le aparece su dependencia, y ese es el contrapunto que se genera en la segunda fuga entre el motivo de la primera fuga con el de la segunda. Y el tercer movimiento es, el, diríamos, como la adultez, el momento donde el, ya la persona está consolidada, ya no está luchando por sostener su vida, sino que ya sabe cómo resolver las cosas. Por eso es un sujeto de fuga muchísimo más lento, usado con menos notas. Y cuando empieza a desarrollar este tema, cuando empieza a contar dentro de esta fuga todo su recorrido anterior, resulta que se muere y queda inconclusa, se acaba. Qué buena. Está buena esa mirada, ese pensamiento. Igual tú eres un vivo conocedor, me imagino. Mucho más que yo, al menos. Yo no he recorrido tanto la música ni me la he puesto a estudiar. Como que he tomado piezas, muy, muy, muy poco de Bach. Yo soy muy poco de repertorio clásico. Em, no porque no me guste, es porque siempre las tomo como... Hay cosas que no me gustan realmente. Igual depende de la época. Pero Claro. está bacán esa mirada, está bacán. Y obviamente tu entendimiento está ya más incorporado a tu mano, a tus manos, ya le diste más vuelta de rosca a la música que estabas tocando. Oye, Ujú. Marcelo, te iba a decir, ¿te parece si nos puedes tocar algo? Ajá. A ver, ¿qué tal se escucha? Escucha bien. ¿Sí? Sí, sí. Ah,
voy a ver si me resulta como yo quisiera. El Preludio 999 Dale. de Bach. Ah, disculpa. Ahora sí va. Nada, nada, no pasa nada. Me siento como raro con los fonos escuchando de lejos la guitarra. Qué grande, qué grande. Oye, que Ese es queda Preludio con la séptima 999. queda preciso. Uf. Yo siento que eh, tocar, tocar música, cuando uno toca, uno está contando una historia y la primera historia que uno conoce es la historia de su vida. Tú, la única historia que conoces a concho es la historia de tu vida. No conoces otra historia que no sea la tuya Claro. que tú. Entonces, nosotros cuando tocamos, yo estoy hablando de Bach, pero en realidad estoy hablando yo. Estoy tocando yo. Y, y cuando pienso, por ejemplo, en tocar este preludio, es cortito, ¿cierto? Claro. Eh, Aparentemente simple, pero decir algo con esto, como yo me apropio de el discurso que escribió Bach hace más de 300 años atrás, y resulta que creo que es lo más hermoso de la interpretación, como yo agarro este texto y me reflejo, cuando hablaba de la identidad, como, como no de, o sea, soy yo diciendo lo que a mí me pasa
con ese texto que leo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende la vuelta? Es como, ¿cómo, cómo muestro lo que a mí me pasa con ese texto que leo? Claro, Y, y para mí requiere mucha reflexión, porque en este caso, ahora, por ejemplo, todo este problema que estamos viviendo, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo cuando nosotros hagamos el instrumento somos nosotros? Nosotros en el problema, en la contingencia. ¿Cómo somos nosotros con la falta de plata? ¿Cómo somos nosotros sabiendo que en la calle hay gente que está pasando hambre? ¿Cómo somos nosotros sabiendo que lo que hablábamos al principio, hay servicios de salud que la están pasando pésimo? ¿Cómo puedo yo venir y tocar Bach diciendo, oh, esta es la mejor versión? La wincha, o sea, claro. ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo sintiendo la contingencia? ¿Cómo soy yo también con las problemáticas que pueden haber con la familia, con el vecino? ¿Cómo soy yo enfrentando una conversación con una pantalla que me habla? Entonces, cuando uno toca, en realidad es eso. Y es como también es siempre, o sea, hace mucho tiempo vengo reflexionando sobre dónde comienza la música. Y hay un punto que me parece la música y el arte en sí, y creo que tiene que ver con esos lugares humanos donde la palabra, donde la acción no alcanza. Eh, un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando imagina la tormenta, el desastre máximo y sale el sol después, y cuando puedes salir al sol, resulta que eh, cantas de alegría, bailas, o sea, disfrutas tanto el momento que eso no tiene palabras, no tiene una forma explícita más que cómo lo estás recibiendo, o qué es lo que nos pasa con el llanto cuando hay un punto donde simplemente no hay palabras, no lloras. O nos pasa también con el humor, con la risa, cuando, cuando el juego de palabras es tan interesante y nos desconcierta tanto que simplemente reventamos en carcajadas. Y reventamos porque nos pasa. Claro, Y la música, el arte, yo creo que está en ese punto. El arte está en ese punto donde ya no hay texto, donde no hay texto que valga, donde no hay historia que valga más que todo eso que está pasando. claro. Ahora, para llegar ahí tienes que aprender a enfrentar eso, tienes que aprender a enfrentarte a esas situaciones, tienes que aprender, por ejemplo, eh, las personas que practican deportes extremos, las relaciones que hay con la muerte, haber estado frente a la muerte más de alguna vez te hace tomar conciencia de qué es lo que significa qué significado puede tener para nosotros la muerte, o viceversa. ¿Cuál es el significado que, que adquirimos, que, que significamos en nosotros mismos con la vida? La música está ahí. Claro, sí, sí, sí. Oye, que loca los puntos de vista. Es como que eres, que, o sea, que entiendes todo de una forma muy conceptual, cosa que no había, o sea, no sé si no había pasado, pero no había pasado que alguien la tuviera como tan clara en sus términos. A veces cuando entrevisto a más gente, como que es muy difícil como exponerse
de sí, exponerse, no a la situación, sino que exponer tu punto de vista y tener los términos claros. Y es un poco lo que me pasaba cuando me puse a leer la dinámica de la improvisación. No sé si te parece que abordemos eso un poco, tal vez no el libro en sí ni lo que hay ahí, pero tal vez mostrarnos tu mirada de la improvisación. Como, porque me parece que es muy conceptual y muy fácil de ujú, entender, cosa que a veces la improvisación se pasa a un punto muy académico o muy sí. de disciplina, así, muy escalístico, muy de... Eso hay que pasar por eso. Pero si no tenemos los conceptos adecuados para afrontar nuestro discurso musical, creo que eso me parece muy interesante. Eh, sí, mira, lo que yo aprendí con, trabajando en la dinámica del discurso improvisado es que no hay fórmula y que, y que siempre somos con los otros. Siempre el, el, el punto clave es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? El punto es ahí cómo yo aprendo a empatizar, aprendo a sincronizar con un otro. Cómo, por ejemplo, en esta misma conversación, eh, yo para responder a una pregunta tuya, tengo que ponerte atención y además también voy imaginando dentro de eso, dentro de tus palabras, de tu manera de hablar, voy imaginando más o menos cuál es tu contexto, cuál es tu forma de abordarlo. Entonces, cuando yo me hago cargo de cómo tú o de lo que yo percibo de ti, adecuo mi lenguaje y eso es la intención importante dentro de la improvisación, de que lo que yo diga está dicho para ti, está dicho para que, con la intención de que ojalá tú entiendas lo mejor posible lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces, ahí en esa intención, la conversación eh, toma mucho cuerpo, eh, comenzamos a vivenciar, a vibrar en una frecuencia similar o empática, ¿ya? O sea, cuando nosotros empezamos a vibrar en frecuencias empáticas, eh, la resultante de la vibración es mucho más que la vibración de nosotros dos, ¿sí? Claro. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros probamos, incluso cuando afinamos la guitarra, eh, tocamos los dos armónicos y resulta que cuando está bien afinada, cuando está, digamos, sincrónica, la afinación se sostiene más en el tiempo. Cuando está desafinada y la vibración está chocando, si te das cuenta, la afinación, o sea, el sonido se sostiene menos en el tiempo, ¿ya? Lo mismo sucede con la improvisación. Cuando nosotros estamos improvisando, logramos sincronizar y escucharnos como lo que dije hace un rato atrás, esto de ser comunidad, de sentir confianza con el otro, de querer respetar y de querer escuchar y de compartir en el momento en que se sienta necesario compartir. Esos puntos son los que permiten que la improvisación y que el objetivo, que la música ocurra. Y la música ahí ocurre cuando nosotros logramos vibrar y logramos percibir esa vibración resultante de nosotros dos, ¿sí? De esta vibración, de la vibración tuya de poder echar a andar este espacio de conversación, que es una intención de compartir y de abrir y de poner de manifiesto que hay más gente haciendo música, que hay más gente haciendo cosas y que yo quiero hacerlo, eh, en sincronía con esto que yo te digo, que es yo quiero compartir todo esto que yo he ido descubriendo
he ido investigando, yo lo quiero compartir. Y cuando tú me preguntas, resulta que la resultante de esto es mucho mayor. Nosotros no sabemos si esto es publicado, no sabemos cuánta gente lo va a ver, no Claro, sabemos cuánta gente puede resonar con esto. Entonces la resultante vibracional de esto es muy superior a la vibración que nosotros podemos imaginar. Y, y digamos que eso sería la música. La, ahora sí te ah, escucho. bacán. Oye, no sé qué pasó, no, fue raro. Bueno, son cosas que Ah, exceden tal vez estábamos diciendo muchas verdades, weón, y nos tratan de callar. obvio, va por ahí el juego. Cuando, cuando el juego se pone interesante hay que pararlo. Claro. Oye, bueno, ya, mira, ya llevamos como, esto sería como la segunda parte, como que coincidió como un poco lo que hacemos en Instagram, así que, Dale. bueno, estábamos hablando de improvisación. ¿Te parece si, a ver, qué podríamos hacer? ¿Te parece si quieres tocar algo y tal vez explicarnos cómo abordas algunas ideas musicales o cómo afrontas la improvisación? Tal vez también podríamos hablar un poco de este concepto de la improvisación libre, que está Ujú. genial y no se ha mencionado antes. Entonces, ¿te parece si como le damos un cierre a esto que ya está genial y tocas algo y hablamos un poco de esta de más de lleno a la improvisación? Dale, súper. Mira, voy a, voy a hacer el ejercicio de ir mezclando el sonido de la guitarra con lo que voy diciendo. Esto porque básicamente, como decía antes, nosotros somos contadores de historias con sonidos. Y nosotros tenemos ruidos, tenemos procesos, tenemos para el sistema equivocaciones, pero si uno lo piensa que esto es un juego, ¿por qué tendría que estar mal? ¿Quién dice que está mal? Nadie se está muriendo con esto. A nadie le molesta, a menos que quiera responder a lo que exige que tiene que estar bien tocado. Nos enseñaron a tocar bien, pero no nos enseñaron a tocar mal. Nos enseñaron a decir lo que hay que decir. Nos enseñaron a tocar el acorde perfecto en el momento idóneo, porque está escrito en la palabra. Nos han enseñado a que una cosa es música y otra cosa no es música. Nos han enseñado a que improvisar es cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Yo soy más de la idea de que improvisar es simplemente estar en el momento, estar en el aquí y ahora, decir, con el sentir, con lo que está pasando, con lo que estoy sintiendo, con el sonido, hecho música, hecho expresión, hecho desnudez. Hice un video hace tiempo que se llama El juego de las decisiones. Este juego de las decisiones es un juego para aprender a usar cualquier instrumento. Parte diciendo, tengo dedos, tengo un instrumento que suena. Y el juego de las decisiones implica combinar esto.
Y todo pasa por simplemente tomar una decisión. Yo tomo la decisión de hacer este sonido. Y luego lo mezclo con otra decisión. Y voy cumpliendo decisiones. Entonces, el juego de las decisiones es esto. Ahora, la vida misma son decisiones constantes, desde que nos levantamos hasta que decidimos también no dormir. Si decidimos no dormir, también la podemos luchar. Podemos mantenernos despiertos y tomar cosas, hacer algo que nos permita mantenernos despiertos. Es una decisión. Ser malvados, ser criminales como está haciendo el gobierno en este momento, es una decisión. Ellos tienen una decisión de maltratar a la gente, ellos tienen una decisión de ser cada vez más ricos. Ellos han tomado partido por algo y están jugándosela para que nosotros estemos en ese juego. Pero lo que uno podría trabajar desde la música, trabajar desde la improvisación, es simplemente reconocer la práctica de la libertad. Somos libres, o tenemos la opción, tenemos la posibilidad de ser libres, o de luchar por nuestra libertad. Y nosotros, para saber qué libertad es la que queremos vivir, tenemos que aprender a dibujarla en algún lugar. Estamos haciendo el croquis. Cuando yo improviso, estoy imaginando lo que podría ser la libertad. Si lo imagino, lo voy construyendo y voy imaginando los colores que en este caso la guitarra me permite. Podría ser con un instrumento de percusión, con qué sé yo, cualquier cosa, puede ser con la voz, puede ser con la percusión corporal. Aceptar los sonidos, reconocerlos, aprender a descubrir qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal, y aprender a descubrir también qué es lo que yo quiero compartir y qué es lo que de mí vale compartir, qué es lo que puedo hacer desde mí, que sea música y que sea parte de lo que decía, esta construcción de comunidad que, que dice y que siente y que queremos que sean cosas diferentes de las que estamos viviendo. Está muy buena eso, está bacán. ¿Me escucha bien, no? Sí, sí, te Ah, escucho ya, bien. ahora me asusto. Se Oye, escuchó todo. se escuchó todo por suerte. Tenía como, estaba pensando que ojalá que la guitarra no tape la voz, pero convivieron súper bien. Hoy está bacán eso, como entender, me quedó dando vuelta lo que dijiste, esto de nos enseñan a tocar bien, pero no nos enseñan a tocar mal. Es algo que, yo creo que los músicos tenemos un miedo constante al error. Exacto. Con varios colegas hablábamos de eso, y de ese mismo error sale mucha música nueva por descubrir. Entonces, el error musical, digamos, es algo que no, que puede ser un puntapié inicial a nueva música. Que eso me quedó Exacto. dando mucha vuelta. Oye, te iba a Exacto. hacer una consulta aparte, ¿Mm? sobre el PDF que me mandaste de dinámica del discurso. ¿Eso es un material ¿Mm? que es descargable o comprable o dónde se puede encontrar eso? Eh, por ahora está en el PDF. De hecho, fue publicado, salieron 500 copias de un libro físico con un disco. Ok, En claro, este porque... momento me deben quedar unas 20 copias. Ok.
el Entonces resto están está bueno, todos sí, o en sea, sus, en sus yo al lugares. menos, si tienes ejemplares, también podemos pasar el dato si alguien quisiera adquirirlo. Yo personalmente lo recomiendo, es una maravilla conceptual entender la improvisación desde otros puntos de vista que no están abordados del práctico, digamos. Entonces Mm, está bueno eso. Porque creo que, y a qué voy con esto? Creo que a los músicos actualmente leemos muy poco de música. Leemos muchas mm. cosas y estudiamos muchas cosas, pero no nos ponemos a leer de música y creo que eso es una carencia también porque hay muy poco material musical conceptual, creo que igual falta más. Pero debe ser porque hay muchos pocos lectores de eso, muy pocos músicos lectores de eso. Sí, yo creo que nos falta a los músicos salir de la burbuja. Nos falta salir de la burbuja, nos falta eh, sentir menos desde el título que nos pusimos y que logramos. O sea, construimos un cartel de músicos, pero antes que eso tenemos que construirnos como personas y eso implica eh, leer lo que está pasando afuera y de nuevo fomentar las relaciones humanas, fomentar el salir, encontrarse. Yo una de las cosas más lindas que he hecho como un proceso de aprendizaje y de estudio fue cuando decidí no estudiar más en la casa, sino que empezar a estudiar en plazas. Salir a la calle y estar en plazas tocando horas. Y en eso pasan cosas muy lindas porque se acerca gente a escuchar, llegan personas, preguntan, aparecen niños y muchas veces, por ejemplo, yo a los niños les ofrezco guitarras y toma, y es hermoso poder compartir, decirle, no, juega, mira, improvisa, así, o improvisar ahí, sentarse en la plaza, improvisar mirando el espacio, mirando lo que está pasando. De hecho, empecé a hacer las clases también en plazas y mezclando la clase del que voy diciendo, el material que estamos trabajando, pero desde la observación, desde los autos que pasan, desde las personas que pasan, desde los niños, cómo reaccionan y todo lo adverso que significa. O sea, a veces estás en la plaza y tienes que buscar un lugar donde puedes conversar que se escuche porque hay ruido o porque, qué sé yo, se aparecen gente jugando a la pelota o los perros o qué sé yo, no sé, que aparece el cuidador de la plaza regando, en fin, muchas situaciones. Entonces, eso te saca del marco. A nosotros nos educaron también que tenemos que estudiar con el instrumento en nuestras cuatro paredes, en el silencio, para poder apreciar la música. Y hay que salir, siento yo, es súper necesario estar afuera. Claro, que el contexto sea un factor de máxima influencia a la hora de interpretar cualquier cosa. Exacto. Oye, Marcelo, ¿te parece que, o sea, me gustaría un poco, como para ir cerrando, ¿no? Ujú. Em, si nos pudieras tocar algo, una música tuya, que pueda existir respaldo, si tienes, no sé, algún material que se grabó o tal vez alguna música que es tuya, que está en YouTube y que la gente puede buscar, tal vez podrías tocarnos eso, entonces si a la gente le gusta también le damos la mano a buscarte por los medios y todo eso. Uf, eh, sí, voy a, O lo lo que que pasa es sea, que ¿no? No, yo no, tampoco quiero ya te entiendo, hay muchas músicas que me gustan, pero pedir, no, no, siéntete libre de tocar lo que tú quieras, es como para darle una pauta más o menos, pero puedes tocar lo que tú quieras. dale, voy a improvisar algo. Dale, De, que es, digamos, si me dices algo que me represente, yo voy a partir desde la improvisación, desde el juego, el silencio.
Yo voy a partir con algo desde ahí. Dale. A falta de la gente, ¿no? Oye, súper bacán cómo vais desarrollando primero la idea, como este concepto de como que todo está desarmado hasta buscarle un cierre
justo, que se hace nota que trabajáis mucho sobre eso, es como, se nota que hay harta pega detrás. Como, quizás primero, muchas gracias por someterte a eso y compartirnos tu conocimiento y tu música. Em, Nada, ¿te parece si por ahí, pensando, ¿no?, que esto lo va a escuchar más gente luego, pero como pasar tu Ujú. información, tal vez dónde pueden encontrar tu música, si alguien quiere tomar alguna clase, tal vez, como tus números o dónde te pueden ubicar? Sí, feliz. Mira, eh, yo me han retado mucho porque no uso WhatsApp, pero todavía no me convenzo con el WhatsApp. Así que por ahora estoy funcionando con Facebook y Instagram y bueno, y Zoom, así como estamos descubriendo ahora. Claro. Eh, bueno, las clases, a mí hay algo que me fascina, veo la clase como un espacio de aprendizaje colectivo. O sea, no es que yo sepa más que alguien, sino que yo comparto mi proceso de aprendizaje. Entonces, más bien lo vería como un profesor, como alguien que comparte su aprendizaje y la retribución cuando hay plata o si hay trueque, que me parece maravilloso que sea a conciencia. O sea, yo no le pongo precio a mi trabajo. Es como, no le podría poner precio a algo que me fascina, a algo con lo que amo, no le puedo poner precio. Claro, que Lo es invaluable ofrezco para y ti. cuando llega algo de vuelta, claro, y lo que llega de vuelta lo agradezco de corazón. Entonces, estoy abierto a las clases y bueno, y puedo ahí dejar mi teléfono si es que alguien me quiere llamar y conversar por último de la vida también. Sí, sí, Eh, todo lo que sea posible para contactarte, pasa el dato, ¿no? Dale, lo digo, bueno, el teléfono 89831764 y en el Facebook Marcelo Troncoso o el Instagram que es eh, @marcelo.troncoso.c de la GIP. Ahí está. Y, y bueno, está mi canal de YouTube y hay muchas músicas que no están en mi canal, que en los distintos lugares se han hecho y que están por ahí también circulando. También funciona si coloca en el buscador Marcelo Troncoso guitarra Sí, y va a aparecen aparecer un un montón montón de de videos cosas ahí del maestro ahí. tocando en distintos contextos y con distintas formaciones. Igual. Hay harto material. Igual estaría Sí. lindo como que si hay más material todavía que no se ha subido, que te des el tiempo para subirlo. Creo que es una buena herramienta para darte a conocer. Quizás no es para darte a conocer, sino que para compartir tu Mm. música. Y la gente que nos gusta tu forma de pensar la música y de hacerla, creo que somos los más beneficiados con ese tipo de acciones. Así No, que, maravilloso. no, dime. Lo que te quería decir, bueno, para mí, quizá el proyecto de estos últimos años importante para mí termina siendo esto que te compartí en un momento de la página de Facebook Escuela Sí, Libre de Música Chile. claro. Verdad, Eh, verdad. ahí Ahí estás subiendo publiqué, videos también. Sí, sí. ahí estoy subiendo videos donde está el juego de las decisiones, hay otro que se llama Voz y Colorido, que es de la tímbrica de la guitarra, y subí uno hace no mucho tiempo que se llama Tiempo y Silencio, que ese es súper conceptual, es el dibujo, el sonido dibujando sobre el tiempo y sobre el silencio, No, que están se súper buenos desvanece. los videos, aparte que están en buena calidad y todo, así que son disfrutables. Y de acceso libre, sí, hay que tener una cuenta de Facebook para buscar la página. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente a sumarse, a seguir acá al maestro que tiene un montón de material por subir y ya hay mucho material para conocer.
invitar también ¿por qué no poder tomar clases, poder acceder a su información, compartir su música, que es algo que a los músicos nos sirve bastante, y nos sirve primero para que nuestra música llegue a gente que le pueda gustar, y también porque es como una vuelta de mano. Si nosotros hacemos algo, también esperamos que nuestros conocidos, nuestro círculo, compartan nuestra música, y eso para uno también es gratificante, que alguien comparta y se sienta representado de alguna forma con la música. Ahí se cierra el ciclo de toda la canción o de todo el tema. Buenísimo. Bueno, Marcelo, nos despedimos entonces. Creo que se generó una linda instancia. Agradezco mucho que te hayas explayado y que no haya sido como, que no te haya dado vergüenza o qué sé yo. Creo que los temas quedaron muy claros y tu forma de pensar igual quedó muy clara, y que eso era para mí es lo esencial en cada guitarrista y músico que entrevisto. Que no sé si una entrevista realmente es hablar y opinar y generar un debate. Si al final yo tampoco soy periodista ni nada, no es mi función. Así que nada, Marcelo, muchas gracias por sumarte. Como digo, va a salir un lindo material. Espero poderlo publicar pronto, así la gente ya cuenta con este material a la brevedad. Así que nada, pues te mando un abrazo grande. Realmente muchas gracias por sumarte, por darte el tiempo. Entiendo que tal vez ahí pasamos por distintas cosas, los horarios van cambiando siempre, entonces agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y del el hecho de mandarme material y compartirme todas esas cosas. Lo agradezco mucho porque también para mí es información que me llega, entonces es un inicio para estudiarte y estudiar tu forma de ver la música. Así que Dale, nada, muchas gracias. nada, Súper. Y que siga creciendo este espacio, que llegue a todos los lugares donde tenga que llegar, que te encuentres con gente maravillosa. Y yo creo que hay mucha gente queriendo compartir, teniendo mucho que compartir. Así que vayan apareciendo, van a ir apareciendo. Así que, no sé, y dentro de lo que te pueda apoyar con el espacio, yo estoy. Así que un abrazo grande y muchas gracias, muchas que gracias. nos vaya bien a todos, que salgamos también de todo este tiempo oscuro que estamos viviendo. Claro, claro. Abrazo para ti y para Bueno, todos los que nos escuchen. exacto, exacto. Muchas gracias, Marcelo. Te mando un abrazo grande, a pesar de las circunstancias en que vivimos. Si hay algún proyecto, hay alguna cosa, algo que quieras compartir también, te pido que me lo envíes. Yo sin problema lo comparto. No soy muy conocido, no tendré mucha gente, pero puede llegarle a alguien, y eso es el objetivo principal, ¿sí? Promovernos, ayudarnos, generar una suerte de comunidad, como bien decías tú. Así que nada, espero que tu familia se encuentre bien, toda tu gente en general, en tus proyectos también, la mejor de las buenas vibras, y espero que también sigas generando un nuevo material, casi que escrito. Creo que a los músicos nos sirve un montón, y para gente como yo, que siempre está constantemente estudiando, y de una forma muy humilde lo digo, nos enriquece enormemente. Así que Marcelo, nada, muy grato este momento y realmente muchas gracias por sumarte. Así que te mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto, en algún momento, y espero que en vivo. Va a ser, Va a ser, va a aparecer. maestro. Nos estamos viendo. Chau, chau.